Hola, buenas tardes. Saludos a todas y a todos. Vamos a hablar esta tarde sobre las generalidades de la farmacología. La farmacología como tal es la ciencia que estudia la respuesta de los seres vivos a las drogas o a los medicamentos. Es la ciencia biológica, según la OMS, que estudia las acciones y las propiedades de las drogas o fármacos en los organismos vivos. Es también el conocimiento de las fuentes, propiedades químicas, efectos biológicos y usos terapéuticos de nuestros fármacos. En cuanto a la historia de la farmacología, bueno, tenemos aquí en esta línea de tiempo algunas de las cosas más importantes. Es saber que desde el año 1700 antes de Cristo ya se describía en el Código de Hammurabi el uso de los fármacos. También en Egipto, hace más de 3000 años, en el Papiro de Everest, ya habla sobre la terapéutica y las fórmulas medicinales. Después Avicena, en el año 1000 antes de nuestra época, describía la preparación de los fármacos. También Hipócrates en el año 370 a.C. ya habla sobre los medicamentos para las enfermedades y en nuestra época Galeno clasifica los medicamentos y Paracelso habla sobre las dosis de los fármacos en el siglo XVI. En 1897 se empieza a comercializar el ácido acetil salicílico por Felix Hoffmann y Sir Alexander Fleming descubre la penicilina y se hace acreedor al premio Nobel en 1928. De ahí hasta nuestros días, pues hemos visto una revolución en cuanto a los descubrimientos. Fuimos testigos en la pandemia sobre la velocidad con la que se desarrolló la vacuna y así seguirá la ciencia avanzando en pos de resolver los problemas médicos de los pacientes. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre un fármaco y un medicamento? Porque a veces los usamos indistintamente. Bueno, pues el fármaco es la molécula, el principio bioactivo que tiene una configuración química específica y puede interactuar con los receptores que están en las membranas, en el citoplasma o en el núcleo de la célula, y esto dará lugar a una acción y a un efecto evidenciable. En cambio, un medicamento es cuando tenemos uno o más fármacos integrados en una forma farmacéutica que están presentados para el uso comercial, industrial o clínico, destinado ya sea para uso en personas o en animales, con las propiedades para poder prevenir o aliviar o modificar el estado de salud de nuestros pacientes. Ahora, para nosotros como odontólogos, lo más importante sería establecer cuál es la relación de los medicamentos con nuestros tratamientos. Entonces, nosotros sabemos que los fármacos son facilitadores de los procedimientos dentales, es decir, normalmente todos van a ser coadyuvantes a lo que nosotros vayamos a hacer en el consultorio. Los pacientes también puede ser que ya estén utilizando fármacos para sus tratamientos de sus enfermedades sistémicas que puedan tener efectos bucodentales y pues ellos van a poder interactuar con lo que nosotros tengamos que recetar o administrar. Entonces, para esto es necesario conocer todos los mecanismos de acción de los fármacos que usan los pacientes y sus interacciones con los fármacos que se van a utilizar habitualmente en el tratamiento de las enfermedades sistémicas. Ahora, ¿cuáles son los aspectos más sobresalientes? Bueno, nosotros básicamente usamos un limitado grupo de medicamentos, pero no menos importante. Es decir, usamos analgésicos, principalmente del grupo de los AINES, usamos anestésicos locales, usamos antibióticos para las infecciones bucodentales. También podemos utilizar profilaxis de antibióticos, ya sea para el tratamiento post-extracción de un paciente con antecedentes de endocarditis bacteriana. También podemos utilizar antisépticos y también pudiéramos utilizar nosotros antibióticos para el manejo de la enfermedad periodontal. En todos estos, ¿verdad? Es importante identificar qué efectos adversos pudieran tener si se combinan todos estos fármacos con lo que el paciente ya está tomando. Y también debemos de delinear, ¿verdad? Lo que sería la conducta inicial. Para nosotros es muy importante, si se presenta una urgencia médica, saber qué medicamentos podemos tratar. Entre las emergencias médicas, pues más severas, pudiera ser
el shock anafiláctico, las convulsiones, la angina de pecho y las crisis asmáticas. Todo esto mientras se presente durante el tratamiento odontológico, nosotros tenemos la obligación de saber cuál sería la primera línea de manejo para estos pacientes. En cuanto a las divisiones de la farmacología, eh, pues hay muchas divisiones específicamente, ¿verdad? Con los nuevos estudios que se hacen, farmacología molecular, farmacología genética. Sin embargo, para nosotros las más importantes sería la farmacocinética y la farmacodinamia, que es donde tenemos lo que es la farmacocinética, que es lo que tiene los efectos del organismo hacia el fármaco, es decir, que hace el medicamento, el fármaco, el organismo con el fármaco, y la farmacodinamia es el mecanismo de acción, qué efectos va a tener el fármaco sobre el organismo. Como les comento, aquí están algunas de las divisiones de la farmacología, todas muy importantes, pero para el motivo de nuestra clase y de este repaso, ¿verdad? Nos quedaríamos con esas dos anteriores, la farmacología y la farmacocinética. La farmacodinamia es la que estudia los efectos del fármaco en los seres vivos, qué tan eficaz es el medicamento, cuál es su mecanismo de acción y sobre todo es muy importante conocer la dosis que se debe de administrar del fármaco y cada cuántas veces al día se va a tomar y durante cuánto tiempo, que es lo que nosotros le llamamos la personología. Estos estudios de la farmacodinamia nos van a ayudar a establecer la seguridad de los fármacos, ya que como bien sabemos, ¿verdad? Una dosis inadecuada pudiera ser tóxica, pudiera ser incluso hasta mortal. Entonces es muy importante conocer esto para ver los efectos que pudieran llegar a tener los fármacos, ¿no? Entonces, de todos los medicamentos que nosotros vayamos a recetar, lo más importante es conocer el mecanismo de acción. Ahora, para que los fármacos tengan efecto, tienen que llegar a ciertos receptores. Entonces, es importante saber dónde están estos receptores, en qué parte, si están en la membrana celular, si están en el núcleo. Y también debemos de reconocer dos tipos de fármacos, los que son agonistas, es decir, que estimulan una respuesta y hay receptores para ellos, y también los que son los fármacos antagonistas, que son los que van a evitar que una función biológica normal actúe, ¿no? Por ejemplo, los antiinflamatorios, ¿no? Que van a limitar la respuesta del organismo. Ahora, en cuanto a la farmacocinética, bueno, tenemos diferentes partes, ¿verdad? Es la que estudia cómo el organismo va a reaccionar ante los fármacos y los procesos que tiene el fármaco en el cuerpo. Es decir, se analiza cómo va a reaccionar el fármaco, cómo se localiza y cuál es la manera que tiene el organismo de eliminarlo. Y de ahí se van a derivar cosas muy importantes, ¿no? Como qué tan tóxico es el medicamento, cómo se va a distribuir, cómo va a ser absorbido y de esta manera, mediante el estudio de esta farmacocinética, vamos a buscar la mejor manera de introducir el fármaco al organismo para que limitemos los daños que se puedan presentar en los diferentes órganos, como pudiera ser el riñón, como pudiera ser el oído, como pudiera ser el hígado, ¿sí? Y de qué manera podemos tratar sin hacerle daño a nuestro paciente. Entonces, en la farmacocinética, pues lo que estudiamos son cuáles son las vías de administración, ya sea cómo va a entrar estos fármacos al organismo, si van a atravesar y van a llegar a través del hígado al torrente sanguíneo o si se van a ir directamente a él y cómo serán excretados, por ejemplo, estos fármacos, ya sea a través de la orina, a través de las heces fecales, a través de la sudoración, de la leche materna, de la expiración, por ejemplo. De tal manera que nosotros vamos a conocer cómo se administran los medicamentos, cómo se distribuyen en el cuerpo y cómo el cuerpo los va a ir eliminando. Ahora, muy importante para lograr esta absorción van a ser lo que son las formas farmacéuticas, ya que nosotros necesitamos que se absorba. Sin embargo, hay fármacos que necesitamos que su absorción sea lenta, otros que sea rápida, otras que sea inmediata. Por esto tenemos diferentes vías y tenemos que considerar también el tipo de paciente en el que nosotros lo vamos a administrar, que sea fácil de deglutir por niños y por ancianos, que sea eh, seguro para su uso en las diferentes etapas fisiológicas como el embarazo y la lactancia, ¿sí? Y también vamos a tomar en cuenta
cómo va a ser la absorción, la biotransformación, cuánto tiempo va a durar haciendo efecto, cómo va a salir del organismo. Entonces, todo esto se considera en lo que son las formas farmacéuticas. Ahora, todos los fármacos tienen lo que se conoce como el principio activo. Es la parte del medicamento que tiene la actividad biológica. Entonces, este componente está destinado a ejercer una acción farmacológica, metabólica, inmunológica incluso, para restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas y lograr establecer un diagnóstico. Ahora, en cuanto al vehículo, ¿verdad? Pues es toda la sustancia líquida, sólida, semisólida, que es inerte y que se usa para revolverla, vamos a decirlo así, con las formas farmacéuticas y lograr el volumen o el peso determinado para que sea más fácil su administración. Estos vehículos pueden ser polares, semipolares y no polares, es decir, que se absorban, que se puedan combinar con líquidos o con medios oleosos para poder ser insertados, aplicados, inyectados en las diferentes vías de administración que se utilizan. Y tenemos algunos ejemplos de fármacos que tienen vehículos diferentes. Creo que no se ve, pero por ejemplo el cicloferón es una crema, por ejemplo. El fluocortida es para uso que se reconstituye, trae el polvo, trae el líquido. Las tabletas, por ejemplo, de Stadium también son diferentes presentaciones que tienen diferentes vehículos para su administración. Ahora, es importante saber que todos estos fármacos tienen que estar regulados y existe una farmacopea de los Estados Unidos mexicanos que es como el equivalente a un libro o un catálogo de recetas, ¿verdad? Donde se establece cómo debe ser cada medicamento para su correcta administración y esto está regulado todo por la agencia que se llama COFEPRIS, ¿verdad? Que es la que está autorizada, ¿verdad? Para proteger a los usuarios de riesgos sanitarios. Ahora también aquí viene el tema, ¿verdad? De lo que son los genéricos intercambiables, ¿verdad? Que son medicamentos que usan las fórmulas que fueron desarrollados por laboratorios particulares y ya se pueden ofrecer al público en general a un menor costo. Ahora, toda esta regulación, ¿verdad? Tiene que estar avalada por lo que es la Ley General de Salud y las normas mexicanas, ¿verdad? Como la norma 177 de salud de 1978, donde explica, ¿verdad? Lo que son los genéricos intercambiables y todo esto debe estar también registrado en un catálogo de medicamentos. Ahora, volviendo a las vías de administración, todos estos aspectos nos van a hablar de cómo va a ser la entrada al organismo para producir efectos. Para todos los medicamentos que hagan efecto se requiere un proceso que es la absorción. Esta absorción se puede medir inclusive en el tiempo, ¿verdad? Y de acuerdo a la cantidad del fármaco que nosotros estemos dando. Entonces, la absorción, ¿verdad? Es la velocidad en la que va el fármaco a llegar desde el punto de entrada hasta la circulación del torrente sanguíneo y pueda tener una adecuada distribución por todo el cuerpo. Básicamente tenemos dos tipos de vías, que serían lo que es la vía enteral y la vía parenteral. La enteral son todas las que están relacionadas con el tracto digestivo y van a tener una característica que van a pasar para tener un metabolismo de primer paso después de su absorción, que generalmente va a ser en la primera parte del intestino, en el duodeno, van a pasar a través del hígado y de ahí serán distribuidos por la circulación. En cambio, lo que son las vías parenterales directamente se van a absorber al torrente sanguíneo sin haber pasado por el hígado. Y aquí tenemos pues todas las formas que pueden ser tópicas, que se aplican en la piel, en las mucosas, a través de gotas, por ejemplo, oftálmicas, nasales, a través de la vía vaginal e incluso a través de agujas hipodérmicas. Ahora, dependiendo la literatura donde nosotros lo leamos, hay algunas discrepancias a veces con algunas vías, ¿no? Por ejemplo, la vía sublingual o si es una inyección adentro de la boca, pero generalmente lo importante es reconocer que las vías enterales van a atravesar por el
hígado antes de llegar al torrente sanguíneo y la parenteral no, va directamente a absorberse al flujo sanguíneo y generalmente son más rápidos. Ahora, todas tienen sus cuestiones positivas y sus cuestiones negativas, ¿no? Por ejemplo, la vía enteral, pues es más barata, es la de mayor uso, es más fácil que cualquiera se tome una tableta sin ayuda, es práctica. eh, Sin embargo, no se puede utilizar en personas inconscientes o pacientes que estén teniendo episodios de vómito. Generalmente van a irritar la mucosa gastrointestinal y tienen una absorción eh, pues alrededor de los 30 minutos, ¿no? Y aquí en este esquema, aunque lo estoy tapando un poco, pues viene esta parte que les comentaba, ¿no? Que todo se va a absorber a través del sistema porta hepático y va a ser distribuido, ¿verdad? A través de la circulación y va a llegar al corazón a través de la vena cava inferior y de ahí va a seguir pues el trayecto hasta volver a distribuirse. En cuanto a la vía enteral, ¿verdad? En cuanto a sus desventajas, pues es que requiere ser personal especializado y también hay diferentes modalidades, ¿no? Ya sea a través de inyecciones o a través de aplicaciones tópicas directamente, ya sea en la piel o en las mucosas. Dentro de estas inyecciones, ¿verdad? Dentro de estas diferentes maneras de introducir los medicamentos al cuerpo, tenemos algunas diferencias, como por ejemplo cuando es la escarificación, ¿verdad? Que se utiliza mucho para las pruebas alérgicas, cuando es subcutánea, cuando es intradérmica, intramuscular, intrapleural. Todas ellas tienen su técnica muy específica que hay que conocer antes de aplicar. Y generalmente tenemos también otro tipo de presentación, como por ejemplo los parches, ¿verdad? Que pueden tener una distribución más lenta, ¿verdad? De los medicamentos y pueden durar colocados varios días. Ahora, como divisiones, ¿verdad? Dentro de las que son a través de inyecciones, pues tenemos varias opciones, ¿no? Las más conocidas, ¿verdad? Son la intramuscular, la intravenosa, intraarterial, intracardíaca, que todos hemos visto a lo mejor en alguna película. Entonces, todos estos tienen diferentes angulaciones para ser más efectivo. Y en cuanto a los que son de aplicación tópica, ¿verdad? Puede ser directamente sobre la piel o sobre las mucosas, tanto nasal, oftálmica, ótica, vaginal, uretral, o a través de la inhalación, como todos hemos visto también en la utilización de oxígeno, por ejemplo, o medicamentos como el salbutamol se usa para los pacientes alérgicos. Además, hay otras vías de administración, como pudiera ser intraperitoneal, intratecal, este, para poder, por ejemplo, poner bloqueos epidurales. Entonces, de esta manera se colocan las inyecciones, ¿no? Las agujas para lograr que el medicamento entre y haga su efecto deseado. Espero que este video les haya servido para entender un poquito estos conceptos que ustedes pues ya los manejaban, pero un recordatorio siempre es bueno y cualquier pregunta la podemos responder ya sea en clase o a través de los medios que ustedes ya conocen. Que tengan excelente tarde. Nos vemos. Muchas gracias.